Bienvenidos a esta exploración intensiva. Hoy ponemos el foco en un lugar que seguramente muchos conocen, o creen conocer, en la costa mediterránea española, Benidorm. Pero, ¿sabían esto? Benidorm es, según se mire, la ciudad con la segunda mayor densidad de rascacielos por habitante del planeta. Sí, sí, justo detrás de Manhattan. No es broma, ¿eh? Por algo la llaman Beniork, o la Nueva York del Mediterráneo. La imagen actual, bueno, es impactante. Una selva de edificios altos frente al mar. Pero si rebobinamos a los años 50, la foto era radicalmente distinta. Un pequeño pueblo volcado en la pesca. Entonces, ¿cómo se produjo esa metamorfosis tan brutal? Ese es el misterio que vamos a intentar desentrañar hoy. El viaje de Benidorm, desde sus barcas de pesca hasta su icónico perfil vertical. Efectivamente. Es que es una historia que mezcla, bueno, visión de futuro, una necesidad económica muy fuerte en un momento histórico muy concreto y también unas decisiones urbanísticas bastante singulares. Vamos a analizar un poco los ingredientes clave que cocinaron este desarrollo tan concentrado y vertical, que es casi único en el mundo, ¿eh? Pues venga, viajemos atrás en el tiempo. Benidorm no surgió de la nada, ¿eh? Tiene sus raíces antiguas, hay restos íberos, romanos por la zona. Su fundación oficial como villa es de 1325. Bernardo de Sarria le otorgó la Carta Puebla. O sea, que tiene su historia. Sí, sí, pero sus primeros siglos fueron complicados. Imagínate vivir junto al mar en el siglo XV. Peligroso. Muy peligroso. Sufrió ataques terribles de piratas berberiscos. Hubo dos, en 1410 y 1448, que, bueno, literalmente vaciaron el pueblo. Se llevaron a gran parte de la población como esclavos. Debió ser aterrador, sí. Madre mía. Hubo periodos en que casi desaparece. Pero bueno, resurgió en el siglo XVII. Hubo una nueva Carta Puebla en 1666 de Beatriu Fajardo de Mendoza y algo que fue fundamental, la construcción de la Sequía Mare. La sequía. Eso es. Puede sonar simple, una acequia, pero fue vital. Trajo agua potable y para riego a una zona que es semiárida. Sin agua constante, pues no hay desarrollo posible. Claro, lógico. Y con esa agua pudo florecer la actividad que marcó a Benidorm durante siglos, la pesca. Sobre todo la pesca del atún con la técnica de la almadraba. Un arte complejo, de redes fijas. Ah, la almadraba. Sí. Los pescadores de Benidorm se hicieron famosos en todo el Mediterráneo, incluso en el Atlántico cercano. Eran expertos, y no solo pescaban, exportaban su conocimiento, su know-how, digamos. Parecía una base sólida, la pesca. Pero llegaron más problemas. A finales del 19, principios del 20. Sí. La crisis de la marina mercante, agravada por la pérdida de Cuba y Filipinas en el 98. Eso afectó mucho. Y luego la puntilla, la plaga de la filoxera. La filoxera. Devastadora. Un insecto que arruinó los pocos viñedos que tenían. Vamos, que la cosa no iba bien. No, no. Esto provocó que mucha gente tuviera que irse, emigrar a buscarse la vida fuera, a Cuba, a Barcelona, a Cádiz. Ujú. Y aquí, con ese panorama un poco sombrío, es donde la historia pega un volantazo increíble. Totalmente. Después de la guerra civil, necesitaban divisas, dinero extranjero como fuera. Como fuera. Y alguien vio en el turismo, pues una posible tabla de salvación. Ese alguien, en Benidorm, fue su alcalde de entonces, Pedro Zaragoza Orts. Un personaje, con una visión muy clara. A mediados de los 50, en esa España gris ultraconservadora, tomó una decisión que hoy nos parece casi cómica, pero que en aquel momento, fue una bomba. ¿De qué hablamos? Pues mira, del bikini. Ni más ni menos. Del bikini. Sí, sí. Zaragoza autorizó el uso del bikini en las playas de Benidorm. En la España nacional catolicista de los 50, eso era, bueno, casi una herejía. Pero menudo escándalo debió ser. Mayúsculo. Sobre todo con la Iglesia, claro. ¿Y cómo se atrevió? No temió las consecuencias, vaya valor. Pues se cuenta, y parece que es cierto, que ante la presión, las amenazas, incluso de excomunión... ¿En serio? Sí, cogió su moto, su Vespa, y se plantó en Madrid, en El Pardo, a hablar directamente con Franco. Con Franco. ¿Y qué le dijo? Pues su argumento fue puramente pragmático. A ver, si querían atraer a las turistas europeas, sobre todo a las nórdicas, que ya usaban bikinis y buscaban sol,
Pues había que permitirlo, si no se irían a otro sitio. Simple y llanamente. Es fascinante, ¿verdad? Pensar que en plena dictadura la necesidad económica forzó una apertura tan localizada, tan pragmática. Sí. Permitir el bikini, un pequeño trozo de tela que simbolizaba, una enorme concesión ideológica a cambio de divisas. Exacto. Fue el primer lugar de España donde se permitió oficialmente, y eso envió una señal. Quizá no de libertad real, pero sí de cierta modernidad o relajación de costumbres, de cara al exterior. Y funcionó, claro. Y funcionó, vaya si funcionó. Atrajo a un tipo de turista que buscaba precisamente eso: sol, playa y un ambiente, pues, menos encorsetado. Pero no solo se trató de bikinis, ¿verdad? Paralelamente a esta apertura cultural tan calculada, vino la transformación física. En 1956, el mismo Ayuntamiento de Zaragoza aprobó un Plan General de Ordenación Urbana, un PEGU, que fue absolutamente pionero. Sí, muy avanzado para la época. La idea era clara: rediseñar la ciudad pensando exclusivamente en el turismo. Calles anchas, avenidas que desembocaran en las playas principales, Levante y Poniente. Pero tenían un problema: el espacio físico era limitado. Benidorm está como encajonado entre el mar y las montañas. Sierra Helada, el Puig Campana, imponente. ¿Cómo metes a miles y miles de turistas ahí? Pues la respuesta fue mirar hacia arriba. Ah, El plan no solo lo permitió, sino que lo incentivó. Se apostó por la construcción en altura. claro. La lógica era múltiple, ¿eh? Primero, maximizar el aprovechamiento del suelo, que era escaso. Segundo, permitir que más apartamentos y hoteles tuvieran vistas al mar, que eso se cotizaba mucho. Lógico. Y tercero, concentrar la edificación para, teóricamente, liberar otros espacios. Liberar espacio suena un poco contraintuitivo cuando piensas en rascacielos por todas partes. Sí, pero esa era parte de la filosofía original. Ojo, el plan reservó una proporción sorprendentemente alta del suelo. Algunas fuentes hablan de hasta un 61% para zonas verdes, agrícolas o forestales. Un 61%. Ese es muchísimo. Sí, sí. La idea era evitar la dispersión urbana, eso que consume tanto territorio. Además, se intentó legislar para que los edificios altos no se quitaran el sol unos a otros, pensando en la calidad de vida, en el disfrute de las playas. Una visión bastante avanzada para la época, la verdad. Aunque bueno, luego la realidad tuvo sus matices, claro. Y el resultado empezó a verse pronto, ¿no? La Torre Ecoblanca 1 con sus 30 plantas se terminó en 1966. Eso es, fue como la primera piedra de ese skyline que hoy define a Benidorm. Y a partir de ahí, la carrera vertical ya no paró. Claro, pero levantar edificios no servía de mucho si los turistas no podían llegar cómodamente. Y ahí entra en juego otro elemento fundamental. El aeropuerto. Exacto. La apertura del aeropuerto de Alicante, el ALTET, en 1967. Eso fue, un antes y un después. Total, claro. Conectó Benidorm con el norte de Europa de forma masiva, me imagino. Exactamente. Abrió la puerta a los vuelos charter y a los paquetes vacacionales que empezaron a ofrecer los turoperadores, especialmente los británicos. Ah, los turoperadores. Llegar a Benidorm se volvió fácil y, relativamente barato para millones de europeos. Y esos turoperadores no solo trajeron turistas. Trajeron dinero también, para construir, quizás. Precisamente, ahí has dado en el clavo. En la España de la época, conseguir financiación bancaria para grandes proyectos hoteleros era complicado y caro. Muchos turoperadores, sobre todo británicos, vieron la oportunidad y dijeron: invertimos nosotros. Invirtieron directamente en la construcción de hoteles. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de asegurarse la gestión y sobre todo las camas para sus clientes durante años. Fue una simbiosis que aceleró brutalmente el desarrollo hotelero. Y la construcción vertical, claro. Entonces tenemos la combinación perfecta. Unas playas fantásticas, Levante, Poniente, Malpás. Preciosas. Un microclima excepcional protegido por las montañas. Esa decisión cultural audaz del bikini. Un plan urbanístico que apostaba por la altura. Sí. Y la llegada masiva de turistas gracias al aeropuerto y los turoperadores. La tormenta perfecta para el boom. Correcto. ¿Y las cifras? Las cifras son elocuentes. Benidorm pasó de tener unos 5.000 habitantes a finales de los 50. 5.000. Sí, 5.000. A los casi 75.000 censados actualmente. Pero es que en verano se estima que la población flotante puede llegar a alcanzar las 400.000 personas. 400.000. Es una barbaridad. Una transformación demográfica y urbana absolutamente espectacular. En apenas
3 o 4 décadas. Y esa transformación nos lleva directamente al Benidorm de hoy, a Benillork, A Benillork, sí. la ciudad con más rascacielos de España. Y como decíamos al principio, esa densidad asombrosa. La segunda del mundo por habitante y, según algunas métricas, también la segunda por metro cuadrado. Siempre detrás de Nueva York, claro. ¿Es que es así? Hablamos de más de 80 edificios que superan los 100 metros de altura, en un término municipal que es relativamente pequeño, ¿eh? Es un paisaje urbano que no tiene parangón en Europa. Esa concentración de verticalidad es, bueno, su seña de identidad más visible, no hay duda. Y entre esos gigantes hay algunos que son auténticos íconos, ¿verdad? Está el Gran Hotel Bali, por ejemplo. ¿El Bali? Cuando se inauguró en 2002, con sus 186 metros, fue durante años el hotel más alto de Europa. El hotel más alto de Europa. Un símbolo de esa ambición vertical. Sí, el Bali marcó una época, desde luego. Y más recientemente, claro, tenemos el Intempo. El Intempo, sí, ese edificio altísimo, 202 metros, creo. Sí, 202 metros, el quinto más alto de España actualmente. Con esa forma tan característica como de M o, bueno, dos torres unidas por un cono invertido arriba. Muy reconocible. Sí, se ha convertido en la nueva postal moderna de la ciudad. Y hay otros muchos, ¿eh? El Neguri Gane, con 145 metros, y ese diseño redondeado tan particular. Forman un conjunto realmente impactante. Entonces, ¿este modelo vertical y súper concentrado es un éxito rotundo o tiene sus sombras? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante, creo yo. Este modelo, que durante décadas fue, bueno, muy criticado por ciertos sectores, ¿no? Por su supuesto impacto paisajístico, por esa imagen de hormigón frente al mar. Sí, esa crítica siempre ha estado ahí. Pues ahora, fíjate qué curioso, está siendo reivindicado por algunos urbanistas y expertos precisamente como un ejemplo de sostenibilidad. Vaya giro. ¿Cómo es eso posible? Rascacielos y sostenibilidad. Suena contradictorio. Pues el argumento es que, al concentrar tanto la edificación, se ocupa mucho menos suelo virgen que con modelos de urbanización extensiva, como las típicas urbanizaciones de chalets que, bueno, que devoran territorio. Vale, eso tiene sentido. Menos huella en el suelo. Exacto. Además, una ciudad tan densa puede ser más eficiente energéticamente. Las distancias son más cortas, puedes caminar a muchos sitios, los servicios se pueden prestar de forma más centralizada. De hecho, Benidorm fue la primera ciudad española en obtener la certificación de Destino Turístico Inteligente, el DTI, y eso valora aspectos como la innovación, la tecnología, la accesibilidad y también, ojo, la sostenibilidad de su modelo. Suena lógico en teoría, pero en la práctica, manejar una ciudad que multiplica su población por 5 o 6 en verano, debe ser un desafío enorme, ¿no? Sin duda. Me refiero a los servicios básicos. Agua, limpieza, sanidad, seguridad. Tiene que ser complicado. Requiere una infraestructura y una gestión muy potentes, sí, y muy bien planificadas para soportar esos picos de demanda tan brutales. Y no siempre es fácil, claro. Además, como ocurre en casi todos los destinos turísticos de éxito masivo, pues está el tema del acceso a la vivienda para la población local. Se complica muchísimo. Claro, la gentrificación turística que llaman. Los precios de alquiler y compra se disparan. Exacto. Y la gente que trabaja allí, a menudo en el propio sector servicios, con sueldos que no son muy altos, pues tiene dificultades para vivir en la ciudad. Se ven desplazados a municipios cercanos. Quizás no haya habido protestas tan visibles como en Barcelona o Palma, pero ese debate sobre el impacto social del modelo, pues está ahí, ¿no? Está ahí desde luego. Y hay otro factor crucial, la enorme dependencia económica del turismo. Cierto. Benidorm vive por y para el turismo. Esto ha generado mucha riqueza, mucho empleo durante décadas, sí, pero también la hace extremadamente vulnerable a cualquier crisis externa que afecte al sector. Lo vimos con la pandemia. De forma dramática, sí, durante la pandemia de COVID-19. Cuando el turismo se para, Benidorm se para. Esa falta de diversificación económica es, digamos, su talón de Aquiles. Bien, pues recapitulemos un poco. Hemos trazado un viaje realmente asombroso, de un pueblo de pescadores, marcado por ataques piratas y crisis agrícolas, Sí, a convertirse en la capital europea del turismo de sol y playa y en la Benidorm del Mediterráneo, la segunda ciudad con más densidad de rascacielos del mundo. casi nada. Una transformación meteórica, impulsada por la necesidad económica de la España franquista,
la visión y la audacia de un alcalde con lo del bikini, Ujú. un plan urbanístico radicalmente vertical y la llegada de los aviones y los turoperadores. Casi irreconocible en apenas 60 años. Es sin lugar a dudas un caso de estudio fascinante. Único en urbanismo y desarrollo turístico a escala global. Un modelo que, como hemos visto, tiene sus luces y sus sombras. Y que sigue evolucionando, ¿eh? Para adaptarse a nuevos tiempos, digitalización, sostenibilidad, pero que arrastra los desafíos inherentes a su propio éxito y a su apuesta tan específica. Claro. Y esto nos deja con una pregunta clave para reflexionar, ¿no? ¿Puede este modelo de altísima concentración vertical y dependencia casi exclusiva del turismo seguir siendo viable y sostenible a largo plazo? Buena pregunta. En un mundo cada vez más preocupado por el cambio climático, la presión sobre los recursos, la justicia social, ¿cómo se adaptará Benidorm para no morir de éxito o de fragilidad? Una cuestión importante que queda en el aire, desde luego. Esperamos que este análisis detallado de la increíble historia de Benidorm haya sido interesante y, bueno, revelador. Hasta la próxima.